Muy buenas noches el día de hoy. Feliz sábado para todos nuestros hermanos. Feliz sábado, hermano. Feliz El sábado. día de hoy estamos comenzando un estudio, el primer estudio oficial de esta página, con todo cariño para ustedes. Eh, Como dice el saludo, bienvenidos a un estudio basado en la Biblia, como ayer comentábamos, un estudio libre, un estudio donde podemos expresarnos al 100% y decir lo que pensamos. A final de cuentas, para Dios no hay secretos, al igual que Dios no tiene secretos para nosotros, ¿verdad? Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero y hermano. Hermano, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Pues bienvenido y le damos la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo Salvador. Primero que nada, por que Él es el dador de la vida, Él es el que nos da la oportunidad de estar aquí y todo sea para honra y gloria suya. Damos gracias por la vida que nos presta. Asimismo, damos gracias por la oportunidad, porque sin Dios, sin los medios que Dios no pone, no puede uno hacer nada posible. Pero Dios siempre permite que haya medios, siempre permite que haya esa oportunidad para poder hablar libremente de su palabra como Él quiere. Por eso la libertad en Cristo Jesús no, es el libre albedrío, ¿verdad? Y vamos a entender eso conforme vamos estudiando. Y asimismo decimos a todos los radioescuchas, por decirlo así, ¿verdad? Toda gente que nos va a escuchar por medio de este medio de comunicación, que para honra y gloria de Dios se va a seguir compartiendo estudio bíblico profundo, ¿verdad? Sobre la libertad de lo que Dios nos explica que es en su palabra. Muy bien dicho. Esta noche pues vamos a empezar ya el estudio bíblico, un estudio muy importante, muy muy interesante por así decirlo, porque todas las cosas de Dios son más que interesantes. Amén. Vamos a empezar, hermano. ¿Qué le parece si comenzamos con una oración este programa? Amén. Para honra y gloria de Dios, vamos a tener un poco de reverencia ante Dios, porque al abrir la Biblia sin un espíritu sin un espíritu de reverencia ante Dios, pues no hay estudio, porque Dios es el único que nos da sabiduría, entendimiento para entender su palabra, pero también las cosas de Dios son sagradas y tenemos que entender que Dios se merece toda la honra, toda la gloria, todo honor, toda reverencia uno en lo personal. Y por lo mismo hacemos la siguiente petición en la oración para que Dios nos conceda sabiduría, entendimiento, discernimiento y sobre todo el enfoque espiritual sobre su luz, que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Vamos con la siguiente oración. Amén. Querido bendito Padre Celestial, que su morada en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre por todos los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias, Padre Jehová, por la oportunidad que nos sigue concediendo de estar una vez más aquí reunidos en su presencia, porque también una de sus citas bíblicas dice que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, por medio de su Espíritu Santo. Y asimismo pedimos sabiduría, entendimiento, discernimiento, conocimiento de su palabra. Permita que al estudiar, al meditar, al compartir, al guiar un estudio profundo, permita seamos guiados por su Espíritu Santo, que no sean nuestras palabras, bendito Padre Celestial, sino que sea lo que usted nos ponga en la mente, en el corazón, para que todo podamos entenderlo como un escrito está. Que todo lo sea para honra y gloria suya, sea usted el invitado de honor, hoy en su cuarto mandamiento, Padre Jehová, de su ley santa, su ley eterna, que es el amor que nos muestra el camino a seguir para no perdernos. Sabemos que su palabra es inmensa y aunque tengamos años de estudio profundo bíblico, nunca vamos a acabar de comprender el verdadero significado de su sabiduría. Y por lo mismo nos agarramos de sus promesas, Señor, que usted nos dice y nos aclara por medio de las Sagradas Escrituras, que el que tiene falta de sabiduría lo demande más a usted, que usted nos la concede, nomás no nos airemos, no nos enojemos, que nos la concede con mucho gusto. Y asimismo sea todo para honra y gloria de usted. Quédese con nosotros, sea usted el invitado de honor. Todo esto se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén, hermano. Eh,
Pues el día de hoy vamos a comenzar un estudio, pues vamos a empezar a ya leer. Como dijimos el día de ayer, todo va a ser con un escrito está. Quisiera, antes de que usted siga con el estudio, hermano, eh, quisiera leerle a nuestros amigos que nos ven una cita bíblica que dice, cercano está Jehová de todos los que invocan, a todos los que invocan de veras. Este versículo enfatiza que Dios está disponible y escucha a quienes se acercan a Él con un corazón sincero y verdadero. Lo que usted repite mucho, hermano, que a Dios hay que buscarlo con el corazón, que hay que ser hacedores y no, digo, hay que ser hacedores y no oidores. Vemos también que el significado de esto también es la frase de veras o con verdad indica que la oración no es una fórmula mágica, sino una relación basada en la sinceridad y la fe auténtica. Eh, Ayúdeme, hermano, a explicar este pequeño tema, este versículo referente a la Biblia, hermano. Esto también es un versículo, nada más que se nos olvidó un poquito ahí poner qué versículo era. Este, Como dijimos, esto va a ser todo con un escrito está. Cada vez que leamos un versículo de la Biblia o alguna pregunta, vamos a vamos a irnos directamente a la palabra del Señor. No vamos a hablar nada más palabras vacías, por así decirlo. Por eso el programa que hicimos se trata de tener un fundamento, de tener por así decirlo, una base, como cuando los albañiles hacen una casa y le preguntan, ¿cómo se hizo la casa? Entonces imagínense si la persona no sabe cómo la hicieron, pues no hay un fundamento, por así decirlo. ¿Cómo ve, hermano? Amén, amén, hermano. Sobre este punto importante, lo que usted nos habla, es algo parecido a lo que nos dice Salmos 145, versículo 18. Vamos a ir a la cita bíblica. Como Pues sí, vemos aquí en la cita bíblica, es en Salmo 145, versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, pero de veras, ¿verdad, hermano? De veras. así es, hermano. Es que mucha gente invoca a Jehová nomás de labios para afuera, pero Dios quiere que lo invoquemos con el corazón, invocar a Dios, invocar su nombre de corazón, sinceramente. Entonces vamos a esas citas bíblicas, Salmo 145, versos 18. ¿Verdad? Ahí tenemos la cita bíblica. Mm, Sí, muy bien, estamos buscando la cita bíblica para tener un fundamento, un buen fundamento de lo que se está hablando, porque así marca la ley de Dios. Recordamos que también Jesús cuando estuvo en el desierto y el enemigo quiso tentarlo, tanto el enemigo como Jesús, los dos decían, escrito está. Y asimismo vamos a llevar este estudio con un escrito está, para que ustedes tengan la convicción y estén convencidos de lo que le estamos diciendo y que vean también que este estudio es 100% legal, 100% de la palabra de nuestro Creador. Muy bien, entonces continuamos. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová. ¿Lo invocamos en qué sentido? Tanto literal como espiritual. Sabemos que la palabra aquí, invocar, significa el deseo del corazón que Dios more entre nosotros, porque Dios no se le puede engañar. A Dios todo nos conoce el corazón. Él sabe quién es fiel, quién es sincero. Cercano está Jehová a todo lo que le invoca, lo que no invocan su nombre, a lo que pronuncian su nombre. ¿Por qué?
porque muchos nos agradan que Dios, por medio de su Espíritu Santo, esté con nosotros en cada momento, en cada instante y sobre todo en términos espirituales. ¿Por qué? Porque también la palabra de Dios nos dice claramente que cuando uno se une en Cristo Jesús, un espíritu con Él somos. A todo lo que le invocan deberá. A Dios no le gusta las falsedades, a Dios no le gusta la hipocresía. Dios ve el corazón y ve el objetivo, cuál es la sinceridad de cada persona, ¿verdad? Y asimismo nos podemos darnos cuenta claramente que Dios nos está indicando que al invocar su nombre es que deseamos que Él viva en nosotros, en nuestro corazón, pero también Dios nos pide que escuchemos su palabra y no la hagamos a un lado, sino que también Dios quiere que leamos su palabra, porque también hay una cita bíblica sobre esto para hacer una comparación más o menos de qué es lo que Dios le agrada, porque no nomás decir, Señor, queremos que estés con nosotros, pero no hacer caso de tu voluntad, que es la Biblia, ¿verdad? Dios nos indica su voluntad por medio de la Biblia, y por eso también Dios a veces no escucha nuestras oraciones, porque hay una cita bíblica, hermano. ¿Me acompaña, por favor? Claro, Ahí claro que sí. me parece que está en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Estamos ya en Proverbios capítulo 28 versículo 9. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, dice la palabra de Dios. Oiga, hermano, qué fuerte si uno lo analiza, o sea, no es para tomarla a la ligera. Imagínese, el que aparta su oído para no oír la ley. A veces nos decimos, pues, ¿cuál ley, va? ¿Cuál ley, hermano? Muy bien, primero que nada este punto, sabemos, escudriñando profundamente la palabra de Dios, sabemos que la ley es la ley de los 10 mandamientos, ¿verdad? Amén. Incluso sobre su palabra entra tanto la ley como su evangelio. También la voluntad de Dios entra ahí, ¿verdad? Porque la ley es parte de su voluntad, así como toda la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la voluntad de Dios. Mucha gente quiere o desea que Dios conteste a sus oraciones o a sus peticiones, ¿verdad? Pero mucha gente sabe que hay una Biblia y que sabe que en la Biblia viene la voluntad de Dios, pero Así mucha es. gente no quiere acercarse a Dios, no quiere leer la Biblia para ver qué Dios los demanda, porque Dios también es un ser que te pide que tengas mucho cuidado y precaución en el sentido de cómo quiere uno o interpreta uno su palabra. La palabra de Dios es bien importante, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿verdad? El apartar es alejarse de la palabra de Dios, no escudriñar. Al no escudriñar e investigar la voluntad de Dios, te estás apartando de la palabra de Dios y sigue diciendo, su oración también es abominable. Entonces hay a veces que la gente quiere que Dios escuche su oración, pero nosotros nos aportamos de la Biblia, no queremos estudiar la Biblia, no queremos tener ni un minuto la oportunidad para leer y conocer cuál es la voluntad de Dios. E incluso voy a compartir un poquito para asimilar un poco más profundamente Amén. de lo que se refiere a este punto de vista bíblico de Proverbios 28:9. ¿Gusta decir algo, hermano? Eh, Pongamos atención, hermanos, los que nos escuchan el día de hoy. Eh, a esto nos referíamos con un estudio profundo. Aquí el hermano ahorita nos va a explicar un poquito más sobre el estudio que ha tenido. ¿Qué significa esto? Porque a veces lo leemos, si de por sí la palabra abominable, pues a veces da un poquito de temor, pero a veces no sabemos qué hacer. Entonces ahorita usted, hermano, si es gustoso de ayudarnos, de explicarnos, de explicarle a nuestra querida audiencia, ¿cómo podemos o qué podemos hacer cuando leemos este versículo en especial? Muy bien, hermano. Pues para honra y gloria de Dios se va a compartir lo siguiente para entender un poquito más profundo este punto importante.
porque como dijimos ayer en el primer estudio que leímos sobre la introducción, ¿verdad? Este estudio libre sobre estudio profundo, ¿verdad? Bíblico, ¿verdad? Bueno, el hecho de que el que aparta su oído de la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, también no desea orar. Porque el orar también es mucho importante, porque el orar está uno en comunicación íntimo con nuestro bendito Padre Celestial, con nuestro Creador. Eso sugiere que es una persona descuidada e irreligiosa, sino que no permite esa persona que la ley divina dirija su vida, tanto literal como espiritual. ¿Por qué literal? Porque literalmente vemos que los 10 mandamientos tiene mucho significado y desgraciadamente la mayoría del mundo hace lo contrario de lo que nos dice la palabra de Dios, no lo hagas. Y al decir Dios, no lo hagas, es que te está prohibiendo, no porque sea egoísta, sino porque te está indicando que no quieres que hagas eso para que tu alma no se pierda, ¿verdad? Porque Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Entonces son muchos los que están dispuestos a servir a Dios, pero, pero desean hacerlo a su propia manera. En pocas palabras, como lo que ayer, no sé si recuerdan, que también compartí algo eso, que mucha gente dice, yo agarro lo que quiero, lo que me conviene, y lo que no me gusta ni me conviene, yo desecho. En pocas palabras, hay a veces que la gente pues quiere agarrar la ley de Dios a su manera, a su punto de vista o a su gusto de él. Pero no, si se acuerdan que también comenté ayer que la palabra de Dios no nos la dejó para ver si nos gusta o no nos gusta, sino nos la dejó para qué? Primero, para escudriñar, después para empezar a ver cuál es la voluntad de Dios y así empezar a creer nuestra fe y empezar a tener la convicción para hacer un esfuerzo grande para obedecerla. Pero desgraciadamente la mayoría de gente quiere hacer su propia voluntad o obedecer a Dios a su manera, ¿cierto? Entonces, algunos aceptan en parte la ley de Dios como norma de vida, en tanto que otros sostienen que la ley fue completamente abolida en la cruz. Entonces, para aquellas personas que enseñan, porque hay mucha gente que enseña, muchos dirigentes, muchos que están enfrente de una iglesia, llámese como se llame la religión, ¿verdad? Los que están enfrente dicen que la ley de Dios ya fue abolida en la cruz del Calvario. Pero también eso hay estudio profundo. Tenemos que entender realmente qué fue lo que quedó clavado en la cruz. Realmente con lo que Dios me ha permitido discernir, entender, ¿verdad? Porque eso también es otro tipo de estudio profundo, porque cada estudio que se comparte tiene que ser directamente ese punto, pero ahorita nos estamos basando para entender un poco que es el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable, ¿verdad? Porque sabemos que un estudio profundo que Dios nos indica que lo que quedó clavado es la ley que ceremonial. Los ritos que hacía el pueblo antiguo de Israel de ofrecer un animalito para expiación de los pecados, y la ley moral es eterna, que es diferente. Y esa ley moral no entra en la ley religiosa, ¿verdad? Ni la ceremonial. Esos son los ritos que Moisés dio al pueblo de Israel. Pero la ley que Dios dio a Moisés para que la cumplieran fue la ley moral de los 10 mandamientos. Y nosotros a veces hacemos lo contrario de lo que Dios nos dice en su ley, ¿verdad? Porque ¿cuántos no dice la ley de Dios y lo hacen? Que no desearás la mujer de tu prójimo, y la mayoría vemos a la vecina o a la amiga, etcétera, y la deseamos con el pensamiento, ¿verdad? O también dice Dios, ¿verdad? No robarás, no mentirás, y lo hacemos, ¿verdad? Entonces por eso también dice Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, en pocas palabras, el que aparta su oído para no oír mi voluntad y hacer caso, pues yo también su oración yo la detesto. ¿Cómo quieren que yo conteste a la oración pedida por ustedes en cuanto ustedes están haciendo a un lado lo que es mi voluntad? ¿Verdad? Entonces seguimos.
En tanto que otros sostienen que la ley fue completa y abolida en la cruz del Calvario, solo unos pocos aceptan toda la ley moral de Dios, la ley moral significa los 10 mandamientos, como una expresión autorizada de la voluntad divina para su pueblo tan, para su pueblo espiritual. Porque acuérdense que la palabra de Dios también en Juan capítulo 4 versículo 23 y 24 nos dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4 versículo 23 y 24, a lo que comentaba el hermano, dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que lo adoren. Tales adoradores buscan que lo adoren. ¿Cómo ve, hermano? ¿Qué nos puede explicar sobre Amén. este Entonces aquí versículo? vemos algo muy importante, ¿verdad? Que Dios está buscando un pueblo en espiritualidad, que lo busquemos en espiritualidad, que nos unamos en espíritu a Dios, porque sabemos que por eso también viene el tema del bautismo, Amén. ¿verdad? El bautismo también es bien, pero bien importante entenderlo, porque muchos se bautizan y saben el verdadero significado. Cuando nos unimos a Dios en espíritu, es algo que a lo mejor no hay expresión de palabras, pero la palabra de Dios nos puede dar a entender eso, ¿verdad? Cuando busca a Dios un verdadero pueblo, no quiere decir que busca a alguien nomás de palabras de la boca para afuera, sino quiere que con el corazón estemos disponibles a obedecer. Dice, más viene la hora se refiere cuando va a venir Jesús por segunda vez a esta tierra, por su verdadero pueblo, que lo está buscando en espiritualidad y en verdad. O sea, el que trate de investigar, escudriñar lo que es la voluntad de Dios por medio de la Biblia, para que conozcamos cuál es la verdad y empiecemos a hacer un esfuerzo grande para tratar de obedecer, porque ese es el objeto principal de Dios, que entiendamos su palabra. ¿Para qué? Para obedecer, porque Dios quiere bueno, más bien dicho, Dios quiere que entiendamos eso para que seamos su pueblo que Él está buscando, que seamos sinceros, que no haya, ¿qué? Infidelidad, que no haya mentira, que no haya hipocresía, que se diga tal y cual como Dios dice, con un escrito está, porque también la ira de Dios se va a venir con todo aquel que conoce la verdad bíblica, pero que no la dice, con miedo a que sean expulsados de las iglesias, con miedo a que lo critiquen, con medio a muchas cosas que hay, que por mucha gente no dice la verdad, por medio de esto, por medio del otro. Pero nosotros, acuérdense que sabemos en quién hemos creído y a quién estamos sirviendo, hermano. Así es, así es. Y fíjese que se me viene a la mente ahorita, hace un tiempo platicaba con unas personas, ya, bueno, creo que esto abarca ese tema cuando nos pregunten, ¿cuál es tu fe? Y en la actualidad, hermano, pasa que a veces te preguntan los amigos, puede ser en el trabajo, que diga, oye, ¿tú eres hermano o tú vas a la iglesia? A veces hasta decimos no. O sea, imagínense, a veces es un no normal, que a veces podemos decir, ay, por pena, o para que no me hagan burla, ¿verdad? Pero yo digo, si entendiéramos que también Dios nos respalda bajo esas personas que pues no han estudiado, no saben muy bien de Dios o no escudriñan, yo creo que ellos también entenderían un poquito más y Dios los haría entender, sino que a veces presentamos ciertas conductas para no, pues prácticamente para que no nos hagan burla, porque pues uno cuando ya empieza a estudiar un poquito la palabra también ve que pues a veces el enemigo ocupa a esas personas, ¿verdad? Así es, hermano. Entonces también vamos a dar una pequeña,
un pequeño comentario Amén. sobre esto, sobre verdaderos adoradores, para tener más convicción profundamente de lo que Dios nos da a entender. Muy bien, verdaderos adoradores, es decir, aquellos cuya adoración emana del corazón. Y ahorita vamos a ir, ¿por qué? Del corazón. Es decir, aquellos cuyos adoradores emanan del corazón y no el culto que consiste esencialmente en formas rituales realizadas en algún lugar particular. Y en cuanto en espíritu y en verdad, es decir, o a saber, que Dios nos da a entender con toda sinceridad, con la más excelsa facultad intelectual de nuestro ser y con todo fervor. Cuando se aplica al corazón los principios de la verdad bíblica, Dios te hace comprender su verdad espiritual. Y vamos a compartir lo que son 1, 2, 3, 4 citas bíblicas por los que gusten apuntar para que ustedes escudriñen personalmente, para que tengan la convicción, en pocas palabras, ¿qué es convicción, hermano? Convicción es estar convencido. Yo sé que en este programa van a ver personas que ya saben mucho, pero queremos recalcar lo que a veces algunos comentarios, algunas palabras significan para aquellas personas que aún van empezando en este camino y que puedan entender un poquito más. Amén, hermano. Entonces, convicción es estar convencido que es verdad y que es error, pero por medio del escudriñamiento profundo. ¿Y quién nos va a hacer entender eso o quién nos va a hacer comprender? Pues el Espíritu Santo. Por eso cuando uno ora, al empezar un estudio, se pide la dirección del Espíritu Santo, que Dios nos conceda sabiduría, entendimiento y conocimiento. Porque solamente la persona que es espiritual, que tiene el corazón sincero, humilde ante Dios, es un corazón sumiso ante Dios, es cuando Dios lo utiliza. Pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios ve tu corazón. Por eso también vamos a ir a hacer, como dije hace ratito, que Dios te pide el corazón. Amén. Entonces voy a compartir por los que gusten apuntar las siguientes citas bíblicas, que dije que eran 1, 2, 3 y 4 citas bíblicas. ¿Para qué? Para que ustedes escudriñen esas citas bíblicas, para que ustedes se den cuenta que esto no nomás es por compartir, ni con sabiduría humana, sino por fundamento bíblico. O sea, con un escrito está como lo demanda la palabra de Dios, ¿verdad? Primera cita bíblica es Mateo 5:3. Mateo 5:3, primera cita bíblica, amigos. En un momento vamos a estar poniéndolos ahí la lista de citas bíblicas a estudiar, citas que está compartiendo aquí el hermano. Citas bíblicas entonces a compartir, hermano, dijimos que eran 5. Aquí están las primeras 5. 4, perdón, 4. A veces estamos en vivo y a veces uno se cuatrapea, se me lengua la traba. Aquí estamos con las 5, Mateo 5, versículo 3, Mateo 5, versículo 48, Mateo 7, de los versículos 21 al 27 y Marcos capítulo 7, del versículo 6 al 19. Entonces estas son las citas bíblicas que el hermano les quiere compartir. Amén, hermanos. Entonces estamos viendo sobre estas citas bíblicas que ante Dios se aplica al corazón los principios de la verdad cuando se basa en un escrito estar. Y asimismo, ¿verdad? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 3. ¿Qué es pobre? Vamos a entender la palabra de Dios claramente y profundamente. En términos espirituales, cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, quiere decir cuando no están cerca de Dios. Porque sabemos que cuando la gente anda en el mundo, no anda cerca de Dios, no estudia, no escudriña, no está en oración con Dios, su espíritu está muerto. O que muchos leen la Biblia una vez a la semana, una vez al mes,
2 veces al año, son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque están alejados de la fuente de luz espiritual que es la Biblia. Sabemos que la Biblia es el pan espiritual para nuestra alma, para que al momento de escudriñar Dios nos fortifique espiritualmente y dejemos de ser enanos espirituales, crezcamos espiritualmente. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque les falta más luz espiritual, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos, porque acuérdense que por eso fuimos a Juan capítulo 4, versículo 20, que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, que alguien sea sincero, que alguien sea fiel y sobre todo ante Dios tenga la disponibilidad de entender ¿para qué? Para ponerlo en práctica, o sea, para obedecer. Y al momento, entre más pasa uno leyendo la palabra de Dios, más tiene tiempo uno para Dios, empieza uno a crecer espiritual. Y ya no ves lo mismo como lo veías, como se dice, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque te empiezas a enamorar de Dios, de su palabra, de su amor, de su misericordia. Porque al escudriñar la palabra de Dios, te das cuenta que Dios es misericordio y que tiene mucha misericordia y sobre todo todavía está la gracia a nosotros de podernos arrepentir, acercarnos a Él. ¿Para qué? Para tener vida eterna, ¿verdad? Entonces vamos con la segunda cita bíblica que dijimos que era Mateo 5:48. Dice así, sed pues nosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En pocas palabras, nadie, a lo que se refiere aquí es en perfección, en obediencia ante Dios. No que seamos como Dios, como Él es poderoso, no, porque somos carne. Y la carne se va siempre a lo más fácil, al pecado, a lo más fácil, hacer las cosas que le agradan. Por eso es bueno entregarse a Dios, buscar de Dios, para que el Espíritu Santo empiece a morar en nosotros. Por eso es bueno el bautismo, porque el bautismo cuando se bautiza uno y sale uno del agua, es nueva criatura, nuevo ser, ser nuevo hombre, dejar el viejo hombre, porque incluso también nos dice en la palabra de Dios que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, cuando él salió del agua, dice que el Espíritu Santo vino en simbolismo de paloma blanca y se posó sobre Jesús. Ese es el simbolismo de cuando uno nace del agua, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti, en tu corazón, para que seas un nuevo ser y ahora sí tus sentidos estén, ¿qué? Susceptibles para obedecer la voluntad de Dios, ¿cierto? Por eso dice, sed pues perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se refiere a obedecer la palabra de Dios, porque aunque mucho que hagas el esfuerzo de agradar a Dios, siempre vamos a fallar, porque siempre fallamos de una u otra forma, porque la carne, como dice mucho, la carne se va al pecado. Y lo que es fuerte es el espíritu. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, que se fue a orar él solo y les dijo a sus discípulos, estad aquí y llorad para que no entréis en tentación. A la tercera vez regresó y les dijo, ¿verdad? A la verdad, el espíritu está pronto a obedecer, pero la carne no, porque la carne es débil. Entonces a lo que se refiere Dios así, cuando Dios le dice que alguien es perfecto, es cuando hace el esfuerzo grande para obedecer. No es que seamos perfectos y que no vayamos a cometer ningún error, no, nadie es perfecto, porque incluso también en el relato bíblico nos habla de los hombres que fueron ungidos por Dios, escogidos para que tuvieran el Espíritu Santo y los escogiera como profetas, discípulos, reyes. Ahí vemos al rey David, falló y él era ungido por Dios, por el profeta Samuel. Ahí vemos al rey Saúl, falló y también fue ungido. Y así como él, también muchos fallaron, que Dios ocupó a esos hombres, santos hombres de Dios. Entonces cuando Dios dice, sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, que le gusta obedecer a Dios, tenerle temor a Dios, respeto. El temor a Dios es respeto. No es tenerle miedo, es respeto a sus cosas.
estar dispuesto pronto a obedecer. Por eso Dios nos dice, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mi camino. Nos dice Proverbios capítulo 23, versículo 26. Al Dios pedir tu corazón quiere decir que le vas a entregar, ¿qué? Todas tus facultades para que su Espíritu Santo empiece a morar en ti y puedas tratar de hacer su voluntad. Eso no quiere decir que seas perfecto, sino Dios te habla perfecto, pero si eres obediente. Amén. Entonces seguimos con estas palabras de decir, sed pues, Cristo comienza la conclusión que debe sacarse de las 6 ilustraciones de la aplicación más excelsa y espiritual de la ley del reino de los cielos. O sea, que es la ley de su voluntad. Amén. Entonces vamos a la tercera cita bíblica, que es Mateo capítulo 7, versículo 21 al 27, que nos dice, no todo el que me dice, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya ven? Porque muchos dicen, esta es la verdadera iglesia, nosotros tenemos la verdad, el Señor es nuestro guiador, ¿verdad? Pero por eso dicen, no todo el que me dice es el Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad del Padre que está en los... Y para hacer la voluntad del Padre tenemos que escudriñar para saber cuál es el deseo de Dios, cuál es su voluntad en términos bíblicos, ¿verdad? Porque no todo el que me dice Señor entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Por eso también allí en Santiago 1:22 nos refiere esa cita bíblica de que no nomás seamos oidores, sino hacedores. En pocas palabras, al decir ser hacedores es a obedecer. Pero antes de obedecer tenemos que escudriñar la Biblia, o sea, estudiarla, ir de una parte a otra para que Dios nos haga entender cuál es su voluntad, ¿verdad? Y asimismo, con el versículo 22 también, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Cuando estemos frente a Dios, entregando cuentas en el juicio final. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, pero acuérdense que también hasta el mismo Satanás dice que Dios es Dios y tiembla cuando lo escucha, ¿cierto? Y así como Dios utiliza gente como instrumentos en sus manos para llevar el verdadero evangelio, también el enemigo se encarga de tener instrumentos para desviar a la gente de un fundamento bíblico, ¿verdad? Y así como también la palabra de Dios nos dice que no ignoremos que el mismo Satanás se transforma en ángel de luz, ¿verdad? Como en ángel de luz, porque ya no es un ángel de luz. Dejó de serlo incluso desde antes que fuera expulsado de la tierra, desde que estaba en el cielo, que se rebeló ante Dios por no acatar, no obedecer su palabra. Y aquí en la tierra, cuando se le presentó a Jesús, se le presentó como un ángel, no se le presentó como demonio, ¿verdad? Entonces él tiene el poder también para convencer a la gente. Cuando la gente no escudriña, el enemigo es fácil poder engañar a la gente, ¿verdad? Y el versículo 23 dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que entreguemos el corazón para tratar de entender su voluntad y obedecerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese día, aunque yo me sé la Biblia al derecho y al revés, yo llevo años en la iglesia, pero ¿qué sirve tanto tiempo si no ha entendido qué es la voluntad de Dios? Aunque lleves muchos años leyendo la Biblia, pero no importa si te sabe la Biblia, ¿verdad? Al derecho y al revés. A Dios lo que le importa es que la entiendas para obedecerla. Satanás la sabe mejor que cualquier estudiador aquí en la tierra, cualquier teólogo, cualquier pastor, cualquier instruido en la palabra de Dios. El enemigo es más conocedor y profundamente la voluntad de Dios, pero incluso él cayó en la rebeldía. Y todos aquellos que no decimos la verdad, con un escrito estamos sirviendo al enemigo, ¿verdad? Entonces,
Por eso habla el versículo 24, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, la voluntad de su evangelio y las hace, las obedece. En pocas palabras, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque está hablando la roca sobre en términos espirituales. Aquí al construir su casa está refiriéndose al cuerpo, al templo, no una casa literal, no, sino estamos viendo que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces aquí al referirse que Dios nos compara con un hombre que edificó su casa sobre la roca, o sea, su cuerpo en términos espirituales en la roca, y la roca sabemos que es Cristo Jesús, por medio de su enseñanza, ¿verdad? Versículo 25 dice, descendió lluvia. Lluvia, acuérdense que Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 nos habla que las aguas representan pueblos, naciones, lenguas y tribus. En pocas palabras, que cuando habla de descendió lluvia, descienden doctrinas, falsas enseñanzas contra aquella persona que el enemigo utiliza para destruirte por medio de una falsa filosofía. Porque acuérdense que el enemigo siempre desvía el contexto bíblico de la verdad. Y aquel que no está estudiando, preparándose la palabra de Dios, llega el enemigo y le mete una idea. Y la persona que no estudia o tiene poquito tiempo de estudiar, es fácil de que el enemigo lo engañe, ¿verdad? Entonces, por eso dice, descendieron lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, en pocas palabras, una persona que viene y te quiere dar estudio bíblico, pero no te muestra con un escrito está para comprobarte que es verdad, no es bíblico. Porque mucha gente su enseñanza se basa en contradecir la palabra de Dios. Ahí vemos a una persona teóloga. No quiero entrar en controversia, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios no es de contradecir, ni entrar en problemas, ni discutir. La palabra de Dios es para dialogar, para creer, tener fe y obedecerla, ¿verdad? Porque la mayoría de gente dice estudio, pero no te puede presentar un escrito está. O sea, que lo que te dice te contradice la palabra. Y lógico, si alguien viene y te presenta estudio y te contradice la Biblia por medio de aquel estudio que te está compartiendo, pues quiere decir que no es de Dios, porque Dios no creo que utilice unas gentes para decir lo que es una verdad bíblica y te traiga otra persona para que te diga lo contrario. No lo creo. ¿Y quién es el que hace ese trabajo? Pues el enemigo de las almas, Satanás, que es el enemigo de la luz bíblica, ¿verdad? Y dice, no cayó porque la casa estaba fundada sobre la roca que es Cristo, o sea, sobre su evangelio, sobre su enseñanza bíblica. Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras, o sea, ¿cuáles palabras? El evangelio, la Biblia, que está escrita, que es la voluntad de Dios. Porque cualquiera que oye las palabras de Dios y no las hace, o sea, hace caso omiso, no lee la palabra de Dios, pero no obedece, no cree, le compararé un hombre insensato que edificó su obra sobre la arena. La arena son las tradiciones, costumbres, falsas enseñanzas que no tienen fundamento bíblico, ¿verdad? Y versículo 27 por último dice, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Vientos son luchas contra la palabra de Dios. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fueron grande su ruina. ¿Por qué? Porque una persona cuando no estás fundada en la palabra de Dios, no te muestra un escrito está, no estudias y tienes la convicción que es verdad y que es error, entonces esa doctrina falsa te va a hacer caer, va a hacer que tú creas en algo que no es bíblico, que Dios nunca ha fundado. Y si cayó, tu espiritualidad cae porque te está desviando del contexto bíblico que Dios quiere que en realidad comprendas. Y fue grande su ruina. ¿A qué se refiere grande su ruina? A la ruina eterna, a la perdición eterna. Porque cuando tú eres transgresor de la ley, aun conociendo su verdad, ya te vuelves rebelde. Y cuando una doctrina te tira por no estar fundado en la palabra de Dios, entonces ese camino no es el camino que Dios te está guiando, sino que es un camino que no es el correcto. Tu alma se pierde. Y es lo que quiere Satanás. Así como hizo que Adán y Eva cayeran en transgresión, también quiere que nosotros nos pierdamos por seguir una tradición, costumbre, una enseñanza que no es bíblica, hermano. Muy bueno el estudio, hermano.
muy profundizado, y eso es lo que se busca, que las personas que estén estudiando con nosotros, que nos escuchen, no sé a qué hora nos estés escuchando tú, si en la noche, en la mañana, eh, anota esos textos bíblicos, porque a veces lo que comentaba al principio del programa, hay veces que leemos, pero no conocemos el contexto. Este programa te va a dar el contexto de cada versículo bíblico, qué es lo que quiere decir, qué quiere Dios que hagamos en la actualidad, porque como usted decía hace rato, hay muchas personas que dicen, eso fue antes de Jesús, Jesús ya vino, ya me perdonó y esta es otra época. Claro que no. Ahora nos vamos al tema también de Jesús no cambia. Jesús no puede decir, mañana es lunes, no te creas, es el otro día lunes. O sea, Él no se puede contradecir, Él es perfecto. Entonces solamente es de estudiar, estudiar, estudiar. Por eso la invitación de este programa es que estudiemos juntos y entendamos lo que nuestro Dios quiere decirnos, quiere que hagamos. Dios tampoco quiere que estemos ahí en un reino donde nos tiene sometidos. La Biblia es prácticamente para que no nos pase algo más, lo que platicábamos ayer en cuestión de alimento. Si obedeciéramos, no nos enfermaríamos. Si obedecemos la palabra de Dios, vamos a salvarnos. ¿Para qué? Para tener vida eterna. Este plano terrenal es momentáneo, como decimos a veces, hoy estamos, mañana quién sabe. Pero ¿por qué no estar preparados? Es lo que yo le decía ayer sobre las esposas prudentes. Seamos prudentes, porque no sabemos en cuándo va a venir el Señor en realidad, pero hay que estar preparados, hermanos, ¿verdad? Así es, hermano, así es. Claramente la palabra de Dios no miente, claramente la palabra de Dios es sincera y sobre todo Dios desea que conozcamos cuál es su voluntad para ponerlos a obedecer, ¿verdad? Incluso la última cita bíblica me faltó, ¿verdad? Esto también tiene que ver con lo que nos dice, que ¿verdad? Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahí se trata también de la similitud que cuando decimos Señor, pero no hacemos su voluntad ante Dios es hipocresía. Amén. Para usted, ¿qué entiende como que es hipocresía, hermano? Hermano, alguien hipócrita es como, vamos, me voy a referir un poquito como cuando conoces a alguien y te dice, oye, yo soy tu amigo. O estás en un círculo de amigos y casi te está elogiando, está diciendo cosas. No, tú eres bueno, tú aquí, tú allá. Pero uno se da la vuelta y, no, ¿qué? O sea, somos hipócritas como con nuestro prójimo. Decimos quererlo, pero no lo hacemos en el corazón, solamente lo hacemos en el momento. No sé con qué finalidad, pero habemos muchas personas así. Imagínense, hermano, si ser hipócrita con el prójimo, pues a veces uno se siente mal, ¿verdad? Porque ahora nos ponemos del otro lado. Uno a veces da todo, ¿verdad? Por aquel amigo, aquel hermano, aquel familiar, pero aquel familiar a veces lo ve por un bien propio, por así decirlo. Seamos sinceros, hermano, voy a tocar un tema un poco, tal vez para muchas personas, delicado y a veces no mucho soporta. A veces somos hipócritas con Dios. ¿Por qué lo digo, hermano? ¿Por qué buscamos la Sagrada Biblia? ¿Por qué? Porque queremos salvarnos. No porque, Amén. quiero estar allá siempre. Una vez platicamos usted y yo. Hay personas que se acaba la misa, el culto, no sé lo que sea, dependiendo a qué iglesia ustedes acudan. Se acaba la misa o antes de la misa van 30 minutos y ya estamos viendo el celular a ver en qué momento se va a acabar. Ya estamos viendo qué vamos a hacer saliendo de ahí. Entonces, claro que también somos hipócritas y la invitación también es que no seamos hipócritas con el Señor. El Señor tiene todo el tiempo del mundo, ayer yo lo decía. Él hubiera podido, ¿saben qué? Los elimino y hago gente que pues me haga caso, lleve mis mandamientos. Pero aún así, Él siendo Dios sigue teniendo fe en nosotros. ¿Por qué no confiar nosotros en Él? Y como decíamos al principio de este tema, hay que buscarlo con el corazón y no ser hipócritas. Dejar de ver el tema de, híjoles, tengo que leer la Biblia porque
¿Qué tal si mañana viene Jesús? Va a decir que no estudié o no me voy a salvar. Hay que poner ojo en eso, hermano. Decía un amigo que conocemos, hay que ponernos listos, listos. Así es, hermano. Así es, así es. Y por eso mismo, ¿verdad? Por eso dice que Dios dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, más el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Y eso vamos a simbolizarlo o vamos a simpatizarlo con lo dice Marcos capítulo 7 versículo 6 en adelante, ¿verdad? Por eso dice, respondió él, ¿quién? Jesús. Les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, o cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muy bien, este punto importante es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque así como dijo el hermano, ¿verdad? Hay veces que la hipocresía es que adelante de ti hablamos bien, pero atrás te damos la puñalada, hablamos mal, ¿verdad? O te ponemos una cara y después te ponemos otra. O enfrente de ti hablamos bien, pero a tus espaldas hablamos mal, ¿verdad? Y en cuanto a la cuestión de enseñanza bíblica, Dios dice hipocresía porque acuérdense que muchos judíos, aunque eran del pueblo de Dios, eran hipócritas ante Dios porque ellos decían y enseñaban la ley de Dios, pero ellos no querían mover ni un solo dedo para hacer la voluntad de Dios. Ellos ponían cargas al día que Dios santificó, bendijo, reposó, al sábado, al cuarto mandamiento, ¿verdad? Dice que son hipócritas, ¿por qué? Porque supuestamente las religiones que hablan de Dios, dicen que es la verdadera iglesia de Dios, que tiene la verdad, pero con sus hechos están contradiciendo lo que Dios nos dice por medio de su palabra, ¿verdad? El pueblo no más de labios, o sea, que nada más de labios, de boca para afuera, decimos que amamos a Dios, mas nuestros hechos están negando el amor a Dios de guardar su voluntad. Sabemos que nadie la puede guardar por uno mismo, sino Dios es el que nos impulsa, nos ayuda a vencer aquello que nosotros no podemos como seres humanos. Dios nos ayuda a poder ver nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras faltas, para convertirnos a Dios, dejar todo eso, hermano. Entonces el versículo 7 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, ¿verdad? Entonces, aquí vemos claramente que Dios dice que lo honramos o lo honran, pero ¿de qué? De boca para afuera, ¿verdad? Pero Dios pide el corazón. Dios quiere que lo obedezcamos por amor, pero tratar de hacer su voluntad, ¿cierto? Y la mayoría de religiones enseñan la palabra de Dios, lo que es su ley de Dios, pero quitan el cuarto mandamiento. Entonces, ¿cómo está eso? Si Dios dice que debemos de tratar de comprender la palabra de Dios para tratar de obedecerla, pero como Dios dice, no es como dice el hombre, ¿verdad? Pues en vano me honran, ¿verdad? Enseñando los mandamientos de hombres. O sea, quitan el mandamiento de Dios y ponen lo que el hermano me dice, lo que el pastor me dice, lo que el sacerdote me dice. Pero no nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Y dice, nosotros somos la verdadera religión, pero haz a un lado, eso ya no existe, la ley de Dios, sino ahora es lo que nosotros decimos. Por eso dice el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, ¿cuál mandamiento? Lo que viene en su Biblia, los 10 mandamientos. Llámese como se llame uno de los mandamientos, si no lo ponemos en práctica, estamos haciendo a un lado ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, porque dejando el mandamiento de Dios, os afanáis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Aquí cuando nos habla de jarros y vasos, acuérdense que Dios se refiere a nosotros, porque nosotros somos como como vasos que Dios nos hace, somos de barro, y Dios nos hace a su gusto, Él nos forma a su gusto. Pero hay vasos para honra y hay vasos para deshonra. Los vasos para honra son aquellos que entregamos el corazón o los que entregan el corazón.
y tratamos o tratan de entender la palabra de Dios y tratabas o tratan de hacer su voluntad de Dios. Y lo que hacemos es para dar estudio, lo que hacemos es invitar a gente, compartir estudio. Ese es vaso honroso ante Dios, hacer lo que a Él le agrada, porque lo honras, ¿verdad? Tienes reverencia ante sus cosas. Y los deshonrosos son aquellos que conozcan lo que es la Biblia, lo conozcan la voluntad de Dios, pero contradicen su palabra. Por eso ese es el mandamiento de hombres, decir tradiciones, costumbres, que no está basado en la Biblia, sino que está fuera de contexto, ¿verdad? Por eso dice el versículo 9, les decía también, bien invalidáis es no ponerle validez al mandamiento que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Al tú pisotear, no creer, enseñar algo a lo contrario, estás invalidando aquello que Dios nos está dando a entender. O Dios nos está demandando para obedecerla. Dice, les decía también, bien invalidéis el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Entonces, también vamos a ver este tipo de tradición con el paso del tiempo, que Dios nos siga permitiendo, seguir compartiendo mensaje. Esta tradición es como la que vemos ahorita, muy común, que hay controversia entre el sábado y el domingo. Ese es algo bien importante también porque es parte de la palabra de Dios, es parte de su evangelio y principalmente parte de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Qué difícil y qué bonito es estar ya estudiando esta palabra de Dios. Ya estamos en la recta final de este programa, hermano. Sin antes hacer una cordial invitación a todas las personas que nos escuchan, que nos están escuchando. Eh, Antes de cerrar este programa, el día de mañana tendremos otra pequeña transmisión también. Yo quería preguntarle algo, hermano, antes de cerrar el programa, porque ya casi nos cierran. ¿Qué consejo le daría, hermano, a aquella persona que tiene su Biblia por ahí empolvada, por ahí como cualquier cosa? ¿Qué consejo también le daría a aquella persona que pues no se anima por X razón la que tenga a abrir esa Biblia? ¿Qué consejo usted le daría, hermano? Mire, hermano, primero tenemos que entender que todos necesitamos estudiar la palabra de Dios para entender cuál es la voluntad de Dios, para hacer un esfuerzo, como he dicho, para obedecer. Y segundo, pues es importante desempolvar esa Biblia porque es la palabra de Dios, es algo sagrado. Y cuando uno la tiene recholada, está uno recholando la sabiduría de Dios, la palabra de Dios y sobre todo la voluntad de Dios. O sea, no queremos conocer lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Estamos desechando a aquel que es el único que tiene poder para salvarnos, darnos vida eterna, que es Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Así como le hablaban los profetas, ellos lo oían, nosotros a lo mejor no lo podemos escuchar audiblemente, pero lo escuchamos literalmente, porque Dios nos habla por medio de las citas bíblicas, por medio de los evangelios y especialmente por medio de los 10 mandamientos que nos habla Éxodo capítulo 20 versículo 8 en adelante, bueno, del 1 en adelante, ¿verdad? Y también en Deuteronomio 5, 7 en adelante, ¿va? Ahí nos habla de los 10 mandamientos. E incluso es importante escudriñar, meditar en su palabra. ¿Cuáles son los 10 mandamientos para que no nos engañen, para que no nos digan mentiras? Porque sabemos que los 10 mandamientos es eterna, es perpetua. Algo es, que es perpetuo es algo para siempre, ¿verdad? Y sabemos que los 10 mandamientos ahí viene lo que es una verdad bíblica. Incluso muchos si no saben, vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos, hermano. Y por eso es importante concederle a Dios unos 5, 10, no sé, el tiempo que tú estés disponible para aprender de Dios. Para que nadie te engañe, nadie te diga, nadie te cuente lo que es una verdad bíblica, sino que es mejor que cada uno escudriñe personalmente para estar convencido lo que Dios nos habla por medio de su palabra, lo que es una verdad bíblica. Entonces,
El punto importante y consejo es que acérquense a Dios, porque Dios es el único que te puede ayudar tanto literalmente, tanto espiritualmente, emocionalmente, e incluso te ayuda para tener vida eterna. Pero Dios es un Dios amoroso y aunque uno haya pecado, uno haya en transgresión, todavía tiene los brazos extendidos antes de que se acabe el tiempo de gracia para este mundo. Porque va a llegar un tiempo en que ya no vamos a tener la oportunidad, ya no vamos a tener esa libertad de estudiar libremente la palabra. ¿Por qué? Porque por eso Dios nos está permitiendo un tiempo de gracia. El tiempo de gracia que Dios nos está permitiendo para buscar a Dios, entregarnos a Él. ¿Para qué? Para entender cuál es su voluntad, para obedecerla. El consejo es que busquemos a Dios ahorita que hay tiempo, ahorita que todavía la misericordia está extendida para todos, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia compasivo, lleno de amor hacia nosotros. Él no quiere que nadie se pierda, mas todos tengamos vida eterna en Cristo Jesús. Y sabemos que nomás hay un solo mediador y un solo Salvador, Jesucristo Dios. Porque Dios, como lo dije en el estudio anterior, Dios y Jesús es el mismo, ¿verdad? Pero eso también vamos a ir entendiéndolo profundamente por medio de escudriñamiento profundo. Así es, hermano. Pues bueno, hermano, se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos compartiendo. ¿Qué le parece si mañana también, hermano, hablando del sábado, aprovechando que es sábado, también hablamos un poquito de este día? ¿Por qué el sábado? Yo creo que ayer comentaba esto también. Decirles por qué el sábado y no el domingo. Un tema muy, muy fuerte para algunas personas, pero si somos personas maduras debemos de tomarlo con sabiduría. Eh, y está fácil, como usted mismo lo dijo hace rato. La única forma de saber si es verdad o no es verdad lo que aquí se comparte o en cualquier lado es con un escrito está. Vuelvo a lo mismo, valga la redundancia. Jesús y el enemigo se toparon en el desierto y los dos se atacaron con un escrito está. Jesús personificado en hombre, él le dijo, escrito está aquí, escrito está allá. Y el enemigo también quería confundirlo. Aguas con eso, amigo. Mañana tocaremos un poquito ese tema también. Cómo que el enemigo también nos confunde, hace que la mentira parezca verdad. Esto es todo por el día de hoy. Sin esperar nada a cambio, estamos aquí con estos bellísimos y perfectos estudios. ¿Por qué digo perfectos? Porque pues el estudio viene de Dios, no viene de nosotros. Sin antes decirle que se la pasen muy bien. Feliz sábado a todos nuestros amigos y compañeros adventistas del mundo y también a todas las iglesias del mundo un feliz sábado. Sin antes terminar este programa con una bonita oración por parte de mi compañero. Que pasen una excelente noche. Bendiciones para todos ustedes. Amén, amén, hermano. Pues igual como dijo el hermano, ¿verdad? El compañero, todos tengamos una bendecida y feliz noche en Cristo Jesús, ¿verdad? Y vamos a, pues, a despedir por el momento este estudio que tuvimos, la oportunidad de seguir compartiendo la palabra de Dios. Y nos despedimos unos de los otros, nunca de la presencia de Dios. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos, no de Dios, sino de nosotros, los oyentes, de nosotros como seres humanos, porque de Dios nunca nos vamos a despedir, porque Él está en todo momento, en cada instante, en cada rincón, en donde vayamos, Dios está ahí por medio de su Espíritu Santo, y si lo invocamos, Él está ahí, porque a Dios le agrada que lo invoquemos, a Dios le agrada que nuestro corazón se deleite en Él, porque Él solamente así es como se deleite a Dios, y le agrada, porque tampoco Dios puede estar en un lugar o con alguien que no lo desee, sino que desee las cosas del enemigo. Y por eso también ese estudio profundo para entender qué le agrada a Dios, qué le desagrada, cuál es su voluntad y cuál es lo que Dios abomina. Vamos a Amén. despedir este estudio con la siguiente oración. Amén. Amén. Buen Dios, Padre Celestial, que su morada de las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su nombre. Para honra y gloria, Señor, usted ha permitido que estemos más una vez reunidos, porque también su palabra dice que donde están dos o tres reunidos, congregados en su nombre, ahí está usted en medio de nosotros. Sabemos que eso puede usted estar por medio de su Espíritu Santo en cada corazón,
tanto los que escuchamos como los que estamos compartiendo, Señor. Sabemos que usted es un Dios de amor, de misericordia, que todavía tiene misericordia, todavía su gracia está extendida para todos y cada uno de los que quieramos esa gracia, porque no todos queremos la gracia, no todos queremos salvarnos, Señor. ¿Por qué? Porque los que no se quieren salvar no buscan de usted, les da flojera, Señor, tienen espiritualidad, no sé, morosa, Señor, no sé cómo decirle, Padre Jehová, pero espiritualmente están dormidos, espiritualmente están muertos, pero para usted no hay nada imposible. Ahí también dice su palabra que por lo que el hombre es imposible, para usted todo es posible, y por lo mismo me agarro de esa promesa, que para usted todo es posible. Usted con una palabra basta para que todo sea hecho, Padre Jehová, pero usted nos da libre albedrío para que lo busquemos de corazón por amor, no por obligación al prójimo, ni por la fuerza, ni porque esté en contra de nuestra voluntad, sino por amor a usted. Porque así como usted nos amó y vino a dar la vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, también usted desea que lo busquemos, nos entreguemos a usted y andemos en novedad de vida, Padre Jehová. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna, Señor. Asimismo nos despedimos unos de los otros, pero nunca, nunca de su santa y divina presencia, Señor. Quédese en nuestros corazones como en cada corazón oyente, cada corazón que escucha este mensaje, Señor, de vida eterna, que son palabras suyas, Señor. Compartimos estudio por medio, Señor, de palabras de citas bíblicas. Señor, ¿y por qué se dan las citas bíblicas? Para que la gente apunte, para que la gente vea que es palabra de usted, Padre Jehová, y que la honra y la gloria sean para usted, Señor. Asimismo, permita que cada ser humano que llegue a escuchar, a meditar, a ver estos mensajes, el Espíritu Santo toque sus corazones, que esa semilla que se está sembrando por medio de la predicación que es el Evangelio eterno, dé frutos en cada corazón que escuche, Padre Jehová, porque este Evangelio es una semilla que se siembra para vida eterna, Señor. Hay muchos que van a escuchar, pero así como lo escuchan, lo van a ignorar. Y hay muchos que al escucharlo va a prender esa luz espiritual en su corazón para que se entreguen a usted, bendito Dios. Y asimismo pedimos por todas aquellas almas, Señor, que andan en los vicios del alcohol, de la droga, los que andan alejados de usted, Señor, por las cosas del mundo. Sabemos que este mundo pasa y sus cosas, los deseos carnales, también los lujos, el dinero, todo se va a quedar. Lo único que nos vamos a llevar son las buenas y las malas acciones, Señor. Asimismo, por eso dice usted que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Señor. Damos gracias por todo y asimismo tengamos todo un feliz, bendecido, reposado y santificado séptimo día de la semana, sábado, día representativo del único y verdadero cuarto mandamiento del decálogo eterno del único y verdadero Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de ayer, de hoy y para toda la eternidad de los siglos. Permita que cada persona, Señor, o al menos la mayoría que llegue a escuchar los mensajes, sientan interés en estos mensajes, en estos temas importantes y permita que sigan frecuentando este medio de comunicación para que estén al corriente de los estudios. Y este es un estudio libre. Pueden preguntar lo que quieran. Aquí nadie los va a restringir. Nadie les va a decir estás mal. Porque por eso estudiamos la palabra de Dios, para aprender de Dios, no del hombre. Dios es el único sabio. Dios es el único maestro. Y nosotros somos sus alumnos, sus discípulos, que aprendemos del verdadero maestro que es Jesús, Señor. Estamos aquí porque sentimos la necesidad de nuestro perdón, de nuestros pecados, Padre Jehová. Estamos aquí para aprender de usted, Señor. Estamos aquí porque deseamos
que usted more en nuestros corazones y en nuestros hogares, Señor. Estamos aquí para conocer lo que es una verdad bíblica, Señor, para conocer lo que es su voluntad de usted y no mentiras, Señor. En Cristo Jesús se lo agradecemos, junto con el perdón de nuestras faltas y pecados. Amén y amén. Amén, amén, hermano. No, pues no.